En este punto ya hemos terminado de crear nuestros 4 microservicios. Aquí están, son todos idénticos. Cada uno pues tiene su propia base de datos. Son microservicios muy pequeños, pero el objetivo es que podamos trabajar con esto. Aquí es muy interesante este punto, porque para los que sigan por ejemplo estos tutoriales vamos a hacer diferentes cosas con estos microservicios y los vamos a reutilizar. Entonces vamos a ver cómo desplegamos y administramos estos microservicios en un entorno por ejemplo con Docker. Luego vamos a ver cómo trabajamos con ellos haciendo uso de la herramienta JVPM de Red Hat para trabajar con el concepto de VPM. Vamos a trabajar con API Management con WSO2, que es el API Management digamos como que open source y free que hay en el mercado, que más acogida tiene y mayor demanda tiene. Entonces aquí vamos a hacer cosas muy interesantes con eso. Y luego también vamos a ver cómo construimos un cliente web, que será una aplicación web en Maven, que consume estos 4 microservicios y pues vamos a hacer una aplicación funcional. Entonces vamos a hacer cosas muy interesantes con estos microservicios. A la persona que igual pues haga comentarios o me lo pida, yo puedo compartirle el código y nada, pues vamos a trabajar con esto, vamos a hacer cosas muy interesantes, así que los invito a que continuemos. Ahora mismo voy a mostrarles dos maneras diferentes de desplegarlos, porque una vez tenemos los microservicios, pues con esto se puede hacer muchas cosas, ¿no? Ahí ya depende de las políticas que tenga la compañía, digamos, para la administración de microservicios, cómo es, digamos, el despliegue, en qué entorno lo queremos tener, porque con esto se puede hacer muchísimas cosas. Digamos que lo que son los gurús de microservicios y más que todo de Spring Boot, pues ellos siempre aconsejan que se desplieguen de manera individual como un jar, porque esto trae un Tomcat embebido, y pues al fin y al cabo una de las ventajas que nos aporta Spring Boot es como la velocidad con la cual podemos desarrollar y no tenernos que poner a configurar una cantidad de cosas. Entonces recomiendan que trabajemos de esta manera, pero habrá algunas partes donde dicen, oye, no, yo no quiero tener una cantidad de jars por ahí corriendo, porque si tengo 1000 o 2000, pues después va a ser un problema administrar esto. Esa de hecho es una de las desventajas de los microservicios. Entonces a lo mejor pues habrá alguien quien dice, oye, yo prefiero tenerlos en un servidor de aplicaciones. Pues eso también se puede con un poco de modificaciones. Pero bueno, vamos a ver ambas cosas. Entonces, así repasando un poco, partimos de un video tutorial anterior donde explicamos a fondo cómo se crea un microservicio. Luego, basado en ese microservicio, creamos estos 4 y lo único que hicimos fue incluir la parte de persistencia base de datos, que la hicimos de una manera muy sencilla. Incluimos un fichero que se llama application.properties. En este fichero pues agregamos lo que es la conexión a la base de datos. Aquí habíamos indicado create para que nos creara la tabla, pero ya lo tenemos hecho. Pues ahorita lo que vamos a hacer es un update para que nos respete lo que ya tenemos creado, pero cada vez que haya una modificación pues nos agregue o nos elimine campos de ser necesario. Esto partiendo de las entidades. Y lo que hicimos pues simplemente fue añadir esta parte para que se persistiera en una base de datos Postgres a como lo teníamos en el primer microservicio. Y ya está, con esto no se ha hecho nada más. Ahora podemos probarlos. Entonces hay dos maneras de desplegarlos, como comentaba ahora. Una es que trabajemos con un jar y para eso pues lo compilamos. Vemos aquí donde se nos genera el jar. Yo en este caso ya lo tengo generado. Vamos a una terminal y lo ejecutamos. Aquí ya lo tengo. Entonces con la palabra java -jar indicamos donde tenemos el jar que se nos ha acabado de generar, que es esta ruta que aquí no la dice, y lo que vamos a hacer es un enter. Y con esto pues empieza a levantarse el Tomcat embebido que hay, digamos, dentro de este jar. Aquí nos da un warning y un error, pero esto es más por el driver de Postgres y realmente para este caso no tenemos ningún problema. Aquí ya ha iniciado y ahora podemos ir a consumir este microservicio, que digamos este es el endpoint que le hemos creado. Entonces ya podemos probarlo. Yo aquí ya lo tengo. Si hago un get, por ejemplo, aquí en este caso no tengo nada, pues vamos a crear un primer registro con el método post en el mismo endpoint. Yo por facilidad pues le he puesto al get y al post el mismo endpoint, y vamos a crear
En este caso pues vamos a indicar solo una variable. Como el ID es autogenerado y los demás campos no son requeridos, entonces puedo crearlo de manera sencilla haciendo uso solo de una propiedad. Vamos a indicarle algún valor. Está por el método post, vamos a decirle send. Y aquí se nos ha creado. Y ahora si hago un get, me trae el registro que se ha creado. Y pues lo podría comprobar en la base de datos. Y pues aquí tenemos dos registros creados. Uno está, bueno, un registro, perdón. Aquí tenemos un registro creado que es el que acabamos de crear y este fue el parámetro que habíamos indicado. Entonces así de sencillo es trabajar con microservicios. Ahora bien, digamos que no queremos desplegar de esta manera y lo que queremos hacer es llevarlo a un servidor Wi-Fi, por ejemplo. Entonces para ello tenemos que modificar un poco lo que es la parte del microservicio, la configuración, y pues por esto digamos es que no es una muy buena práctica porque hay que toquetear un poco, por así decirlo, lo que hemos hecho con Spring Boot. Entonces habría que venir al POM. Como primera medida tenemos que indicarle que nos genere un war en lugar de un jar. Vamos a guardar y con esto se nos cambia. Ya vamos a generar es un fichero war. Es el primer cambio que debemos hacer. Y luego debemos incluir dos dependencias para poder, digamos, trabajar con esto. Básicamente pues una dependencia para crear los servlets, la API de los servlets, y otra dependencia para indicarle a Maven que nos excluya el Tomcat embebido que trae por defecto Spring Boot. Y luego debemos inactivar el plugin que nos genera Maven, digamos de Spring Boot, para que se inicie él solo. Básicamente esas son las dos cosas que debemos cambiar. Las tres cosas que debemos cambiar en el fichero XML, en el POM XML de nuestra configuración de Maven. Pero adicional debemos ir a la clase principal de Spring Boot y debemos hacer otro cambio. Y es que en lugar de tener nuestra clase de esta manera, como la tenemos en los otros, y este método no estaría, ¿sí? Este es, digamos, la clase normalita que nos genera Spring Boot cuando creamos nuestro proyecto. Entonces, en lugar de tenerlo de esta manera para que nos utilice el Tomcat que viene embebido, lo que hacemos es extender esa misma clase, extenderla de esta otra clase de Spring Boot, con la cual nos va a permitir sobreescribir este método pasándole una instancia de esta clase, y aquí es donde lo vamos a inicializar y podemos comentariar el método main que venía por defecto, porque ya no es un jar, ya no va, digamos, a iniciarse de manera automática con el Tomcat embebido, sino que lo vamos a desplegar en nuestro Wi-Fi. Con esto guardamos, generamos nuestro war y estaríamos listos para desplegarlo en un Wi-Fi. Vamos a desplegarlo. Y aquí pues ya se nos ha generado nuestro war, entonces vamos a desplegarlo en un Wi-Fi. Eso se puede desplegar en cualquier servidor de aplicaciones, realmente. Y aquí tenemos nuestro war que se ha generado hace un minuto. Lo abrimos. Siguiente, le cambiamos el nombre al root context o lo dejamos así. Se ha desplegado correctamente. Ahora vamos a activarlo y aquí pues ya se ha activado correctamente. Ahora aquí tenemos nuestro root context y con eso pues lo que vamos a hacer es probar este microservicio de los 4 que hicimos, pero desplegado en un servidor de aplicaciones. Todos los podríamos desplegar aquí y administrar de esta manera, pero esto ya depende de la empresa y de cómo se decida hacer. Lo único que tenemos que hacer es cambiar el puerto. Yo en este caso lo tengo por el puerto 81. Bueno, aquí lo que hacemos es poner el root context y adicional pues debo ponerle el nombre de la API. El nombre que le he dado a la API es muy importante. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer un get. Igual no tenemos nada creado. Vamos a crear al menos un objeto para poderlo probar. Vamos a tomar un atributo de la clase. Vamos a tomar por ejemplo este. Vamos
a ponerle algún valor y pues le damos guardar. Se ha guardado correctamente. Ahora vamos a recuperarlo y aquí ya lo tenemos. Entonces, así de sencillo se trabaja con microservicios y de esta manera podemos tener los que sean. La cuestión de cómo los administramos pues ya es un tema más de la parte que lleva la administración en la compañía, o si somos nosotros mismos pues de proponerlo dentro de las buenas prácticas. Lo podemos hacer con imágenes en Docker, lo podemos hacer con otra tecnología, digamos, de virtualización de contenedores, o lo podemos hacer directamente en un servidor con que tenga el JDK y el JRE, pues ya lo podríamos ejecutar siempre y cuando pues esa versión sea compatible, o lo podemos hacer dentro de un servidor de aplicaciones. Ahora, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de utilizar una u otra tecnología? Pues eso ya depende de muchísimas variables. Habría que analizar el costo, digamos, de mantener un servidor de aplicaciones, la configuración, la memoria. Luego, por otro lado, si lo tenemos digamos con Dockers, pues igual allí también podemos tener una complejidad, porque va a ser muchos jars que vamos a administrar de manera independiente, pero luego siempre podemos tener una capa más para lo que es la orquestación de los microservicios. Hay muchísimas maneras de hacerlo. Vamos a tratar de aplicar un poco de esas diferentes maneras para entender bien todo lo que es la parte de microservicios, específicamente con el framework de Spring Boot, y pues cómo le sacamos el máximo provecho a esta parte. Entonces de momento pues lo voy a dejar hasta aquí. Continuamos en un próximo video donde vamos a mostrar las otras maneras de administrar estos microservicios con Dockers, y también pues construir un cliente gráfico, un cliente web con Maven y con lo que es Java Server Faces, con Prime Faces, consumiendo estos microservicios, pero todo automatizado. Vamos a hacerlo de una manera muy rápida, optimizando al máximo lo que es la velocidad en el desarrollo. Y pues los invito a que se suscriban al canal, a que me colaboren, digamos, suscribiéndose con sus comentarios, que es muy importante para mí, pues me motiva a poder seguir trabajando un poco con esto, ¿no? Bueno.